Les vamos a hablar acerca de la capilariasis extraintestinal. Origen: la Capillaria philippinensis es un parásito natural que proviene de las aves que se alimentan de los peces. Causa una infección, provocando la capilariasis intestinal, enfermedad zoonótica que es el resultado de la infección. Esta enfermedad tuvo su origen en Filipinas, y como no lo conoce muy bien, primero se fue llamada como la enfermedad misteriosa de Pudok. Sin embargo, fue cuando causó varias devastaciones en 1967, cuando el Ministerio de Salud de Filipinas decidió investigarla. A este gusano se le va a llamar como la Capillaria philippinensis. Está ubicado en algunas especies de peces y se subdivide en otras dos especies, que es la Capillaria hepática y la Capillaria aerófila. Una vez que la larva está dentro, se incrusta en las criptas intestinales, provocando así la degeneración de la mucosa intestinal. Esto a causa de un síndrome de mala absorción. Luego de eso, una alta carga parasitaria a causa de enteritis con diarrea masiva lleva a un desequilibrio electrolítico, caquexia, edema cerebral y falla del corazón. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Pues bien, el tratamiento se usa más que nada con antibióticos. Como pueden ver en la tabla, tenemos varios de los antibióticos que funcionan correctamente contra la capilariasis. Como ya mencionamos antes, es rara en humanos. Sin embargo, en donde más la frecuentamos ver es en los animales. Esto debido a que los animales son más propensos a comer alimentos que no están bien preparados. Como ven en la siguiente tabla, está inspirada en el país de Marruecos. Esto debido a que nuestra investigación se dedicó más a ese país. Hablando de los sistemas cognitivos básicos, tenemos a la sensopercepción. Esta se encarga de la recopilación de la información a través de los sentidos. Tenemos que la distracción por los dolores y los malestares genera dificultad en la sensopercepción. A su forma, también afecta a la memoria. La memoria se define como el proceso por el cual una persona codifica y recupera y almacena la información. El primero de los superiores es el aprendizaje. El aprendizaje se define como el cambio permanente de la conducta mediante la experiencia. El huésped se informa acerca de la enfermedad y lleva los riesgos que conlleva. Superiores: pensamiento. Se encarga de manipular representaciones mentales y establecer relaciones entre conceptos. Los síntomas se concentran en el estómago, por lo que es común que el paciente suele sentirse agobiado y que sus pensamientos sean confusos, alterados o irascibles, de forma que el pensamiento puede llegar a variar. Pasamos con uno de los más importantes, que es el lenguaje. Este está integrado por un conjunto de símbolos con significados y arreglos sistemáticos. Permiten comunicar ideas y pensamientos. A su vez, como el edema cerebral, son los que dificultan varias de las capacidades, por lo que una de ellas es el lenguaje. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. ¿Qué es la tripsomaniasis y sus orígenes? Es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito encontrado en las heces de la bichuca. El mar del Chagas es común en los lugares donde viven los insectos triatominos que transmiten el parásito Trypanosoma cruzi, es decir, en América Sur, América Central y México. De la tripsomaniasis, ese agente causal es directo, es Trypanosoma cruzi, y las vías de transmisión son vectorial, por medio de tritonomía cognitiva, oral, transfusional, por accidentes de laboratorio, por trasplantes y por lactancia. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los tratamientos y las estadísticas. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas. En causa es la inflamación y la fiebre. Bueno, el tratamiento para esta enfermedad sería, si se administran el comienzo de la infección en la etapa aguda, incluso en los casos de transmisión congénita. Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre el tiempo de la infección y las reacciones adversas son más frecuentes en edades avanzadas. Con esos medicamentos también está indicado en casos de reactivación de la infección, por ejemplo, por inmunodepresión, y en los pacientes al principio de la fase crónica. Se debe ofrecer tratamientos a los adultos infectados y especialmente a los que no presentan síntomas, dado que el tratamiento antiparasitario puede evitar o frenar
la progresión de la enfermedad. En 1908, cuando Carlos Chagas estaba a cargo de los campañas de contra la malaria en Brasil, es informado que en las viviendas, en los obreros que estaban construyendo el ferrocarril centro de Brasil, había unos insectos gematófagos que les conocían como barbarios. Tal vez porque la picadura que ocurría en la noche era más frecuente en la cara. Fue así que Carlos Chagas examina microscópicamente el contenido intestinal de estos barbarios y observa unos protozoos flagelos similares en cuanto a su morfología y movimientos a los tepanosomas causantes de la enfermedad del sueño. El 11 de abril de 1909, Carlos Chagas examinó a una niña a quien detecta fiebre hepato y estrenogeria por la sospecha de malaria. Examina fluoxis sanguínea y encuentra un protozoo flagelado similar al observado en los barbarios. En conclusión, el diagnóstico inmunológico se emplea en la fase crónica de la enfermedad, cuando la carga parasitaria ha disminuido notablemente. En la triconomiasis africana, la evidencia es más limitada que la enfermedad anterior. Para su diagnóstico requiere técnicas que empleen antiógenos que excluyen la obtención de falsos negativos. La Cyclospora kayettenesis, o mejor conocida como cicloporiasis, es una enfermedad intestinal causada por un parásito que se origina cuando se ingiere alimentos que estuvieron en contacto con heces. Su agente causal es la Cyclospora kayettenesis, que es un parásito de Phylum Apiconclexa. Mecanismos de acción. La transición ocurre al momento de ingerir alimentos, sea contaminada o que haya tenido contacto con heces. Síntomas. Algunos de los síntomas pueden ser falta de apetito, náusea, y si no se trata correctamente, puede aumentar su duración o incluso puede reaparecer. ¿Cómo afectan los síntomas a los procesos cognitivos? En el caso de síntomas como la diarrea, esta puede afectar a nivel emocional, provocando consecuencias como el estrés y la ansiedad. Diagnóstico. Esta se diagnostica por la enfermedad, que es por medio de un examen de pruebas de heces. Tratamiento. Esta consiste en la administración de este medicamento ya sea para niños y adultos en los pacientes que sufren de SIDA. Nosotras les presentaremos sobre la enfermedad de malaria. Conocida también como paludismo, es una enfermedad infecciosa. Esta se originó en los chimpancés y dio salto a los seres humanos, comenzando en África ecuatorial. Esta es causada por un parásito que pertenece a la clase de los esporosos, llamado Plasmodium mosquito anopheles hembra. Estos parásitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado e infectan a los glóbulos rojos. Los síntomas clínicos de la malaria son escalofríos, fiebres excesivas y trastornos cardiovasculares como lo son el corazón e hígado, ya que son problemas sanguíneos. Los síntomas cognitivos son afección a la atención, memoria, habilidades visoespaciales, la dispersión somatosensorial, el habla, la capacidad de dominación, coordinación motora fina y el blanco de acción en el sistema nervioso central. Tratamientos varían dependiendo del transmisor, gravedad del síntoma, la edad y casos de embarazo. Conlleva medicamentos antimaláricos como fosfato de primaquina, fosfato de cloroquina, mefloquina, terapias de combinación basadas en la artemisinina con cuartem y artesunato amodoquina. Según las estadísticas que se han registrado, a nivel mundial existen 228 millones de casos, de los cuales en la región de África hay un 93%, Asia Sudoriental 3.1%, Mediterráneo Oriental 2.1% y región de África 1.5%. Yo les voy a hablar sobre la blastomicosis. Es una infección causada por la inhalación del hongo Blastomyces dermatitis. El hongo se encuentra en la madera, en descomposición y el suelo. Hay tres tipos de blastomicosis que son blastomicosis pulmonar aguda, blastomicosis pulmonar esporádica y la última que es blastomicosis pulmonar crónica. La fisiopatología y clínica es que los blastomyces no producen colonización. Aquí tenemos las estadísticas que se puede ver que en septiembre fue cuando más casos hubo. El tratamiento es que si la blastomicosis es grave,
se proporciona anfotericina B intravenosa y si la blastomicosis es leve o moderada, se administra intraconazol por vía oral. La mejor manera de evitar esta enfermedad es no viajar a aquellas zonas en las que se producen con frecuencia casos de blastomicosis, y cuando está en estas áreas hay que evitar moverse por lugares con suelos húmedos, árboles y hojas en descomposición. Dolor en los huesos, músculos y articulaciones, falta de aire, sensación de cansancio, fiebre y escalofríos, mareos, tos productivo seca, dolor torácico, sudoración profusa, manchas, pústulas y granos en la piel. No siempre aparecen síntomas, aunque los pulmones sufran la infección. En este proyecto vamos a presentar la esquinococosis multilocular. La esquinocosis es una enfermedad parasitaria provocada por tenias del género Echinococcus. Esta tenia se instala en los órganos como el hígado, el pulmón o el cerebro. Hay dos tipos de inscripción, los cuales son equinocosis quística y equinocosis alveolar. Los humanos actúan accidentalmente como un huésped intermediario porque se infesta del mismo modo que los demás huéspedes, pero no se transmite al parásito a hospedadores definitivos. El agente casual de esta enfermedad es una enfermedad grave que está provocada por gusanos de clase de los estodos, del filo de los platelmintos, con gran grupo de invertebrados, con muchas especies parásitas como tanto en la fase larvaria como adulta. La gestión produce uno o más quistes que están localizados en el hígado y en el pulmón. Estos pueden durar mucho hasta alcanzar su máximo tamaño y hasta ocasionar signos clínicos. Algunos signos son anorexia, pérdida de peso y debilidad. La esquinococosis produce síntomas neurológicos que eso también influye convulsiones, cefaleas, cambios de personalidad y deterioro de las funciones mentales. En estos síntomas se basan en los resultados de la resonancia magnética nuclear o también una tomografía computarizada. El tratamiento de esta enfermedad suele ser muy caro y también muy complicado. En ocasiones se requiere de una intervención quirúrgica de envergadura y o terapia farmacológica prolongada. Las larviales de estos estodos son las causas de la enfermedad hidatídica. La distribución de Echinococcus granulosus se relaciona en los datos de ganado vacuno u bovino. Zonas de alta prevalencia son partes de Sudamérica, África Oriental, Europa Oriental, Oriente Próximo, región mediterránea, China y Asia Central. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Hola, muy buenas. El día de hoy mi compañero Gibran y su servidor Julio les compartiremos la información que rescatamos sobre nuestra investigación del tifus murino. El tifus es una infección de transmisión vectorial. ¿Esto qué significa? Pues que ocupa un medio de transporte para poder transmitirse. Como en este caso son las pulgas de rata. Esta bacteria es conocida por llegar a tener que vivir en otros organismos, fuera de ellos muere. La Rickettsia es la bacteria causante del tifus. Ahora, los síntomas pueden llegar a presentarse después de 6 a 18 días después de haber estado en contacto con la bacteria. Entre los síntomas se presentan escalofríos, fiebre, la cual dura 12 días, y dolor de cabeza. Después de haber presentado todos estos síntomas, dentro de unos días se presentará una erupción cutánea. Esto principalmente ocurrirá en el torso, pero después se propagará a las extremidades. Para el tratamiento del tifus murino suele consistir en la administración del antibiótico doxicilina por vía oral. Las personas afectadas suelen tomarse el antibiótico hasta que los síntomas mejoran o hasta que se dejan de tener la fiebre durante un periodo de 48 horas. Pero también se deben de tomarlos por lo menos durante 7 días. Unos de los procesos que llegan a afectar son los procesos de atención, memoria y aprendizaje. En su momento se investigó las estadísticas de la infección y no ha habido algún estudio que proporcione esa información.
pero sí decimos que hay mayor probabilidad de contraer la infección estando en áreas con poca higiene. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Espero que la información les haya servido de algo.